Ok, correcto. Ya está listo. Puede. Bien. Bueno, vamos a iniciar entonces esta masterclass de ventas inmobiliarias que SER pues presenta como una oportunidad de formación para aquellas personas interesadas en el área. Sabemos que, bueno, este es un sector que no deja de crecer, al contrario, cada vez hay más proyectos inmobiliarios o oportunidades también de poder entrar al mundo de las ventas en el tema de bienes raíces. Así que por eso el licenciado Héctor Cruz ha tenido a bien hacer esta propuesta formativa para las personas que puedan interesarse en este sector y que puedan obviamente pues aprovechar las oportunidades que el mercado está generando y con ello conocer algunas técnicas que les van a poder permitir eh, desarrollarse en este mercado, saber cómo aprovechar su personalidad, cómo aprovechar el temperamento el, del cliente, saber cómo hacer un cierre de ventas. Algunos tips que hoy que les va a dar el licenciado Héctor, nada más como para una probadita de lo que van a recibir en este curso que lo hemos programado para la próxima semana, pero también dependemos de que el grupo de personas que se inscriban, mínimo, creo que hablamos de 20, ¿verdad, Héctor? Correcto. Y bueno, esperemos darle más promoción durante estos días y que la gente se pueda interesar y más con la masterclass, pues sepan un poco a qué es lo que qué es lo que van a conocer y que puedan interesarse más sobre el tema. El licenciado Héctor, pues tiene una amplia experiencia en el sector. La verdad es que el currículum de Héctor es tan rico en varios temas que pues tiene una cartera ahí de temas que desarrollar muy interesante que en la medida de lo posible vamos a ir poniendo al servicio de ustedes y al conocimiento de ustedes. Ya nos imparte un diplomado en aduanas por su experiencia también en el tema. Y igualmente ha impartido otras temáticas muy interesantes que pues, posteriormente ustedes pueden conocer. En su momento tal vez publicamos ahí su currículum y la amplia gama de conocimientos que tiene y de temas que puede desarrollar. Sin, sin hacer mucho ruido, pues el tiempo apremia, así que los dejo con el licenciado Héctor Cruz para que les dé esa probadita de lo que son las técnicas de ventas y negociación en el tema específico de ventas inmobiliarias. Los dejo con él, yo estoy por acá monitoreando y bienvenidos a todos y todas a esta masterclass. Bien, muy buenas tardes, noche, como podemos decir, a esta masterclass sobre lo que son las ventas inmobiliarias. Y bien, como lo dijo el licenciado Juan Carlos Urquía, vamos a hacer un recorrido sobre este tema tan interesante que cada día va cobrando mayor auge en cuanto a lo que es la demanda de vivienda en nuestro país. Y ese es un tema muy interesante. Vamos a ver qué pasó. Parece que se me... No, fui yo, denme un segundo, solo quiero ok. cerrar un micrófono acá. No, ya lo cerraron. Ok, ya le doy ahorita el anfitrión. Creo que ahí lo tiene. Ok, pero creo que vamos a ver, compartir. No, me sacó y Permítame. Es tiene que que dármelo a la tiene dos computadora. cuentas, perdón, sí, permítame. No, pero ahí, ok, no veo por qué tendría que tener alguna dificultad. Déjeme ver. Dame. Ok, entonces tiene que dármelo a donde dice Ser Academic. Ahí me No, tiene que dar el anfitrión. pero ahí.
Ahí lo tiene usted como anfitrión, no sé qué pasó. Déjeme ver. Pero no. Está inhabilitada, dice la función de compartir pantalla. Ok, pero eso ahorita se la pruebe. Ahora sí. Ok. Ahí estamos. Y permítame entonces ahora abrir. Ok, ahí estamos. Bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches nuevamente, ¿verdad? A todos los que están participando en esta masterclass sobre ventas inmobiliarias, que es un tema altamente, pues, fascinante en vista de que día a día en nuestro país el auge inmobiliario se va viendo más acentuado, se va viendo más la necesidad de proyectos habitacionales y a los cuales pues las personas andan buscando ver de qué manera pueden acceder a los mismos. Ahora, el hecho de necesitar o tener la necesidad de una vivienda puede surgir por el mismo hecho de no tener vivienda, por el hecho de querer tener una vivienda como inversión, el otro hecho de comprar una vivienda para un familiar que reside en el extranjero, y podemos encontrar otros factores por los cuales las personas quieren obtener una vivienda. Pero también podemos decir que el obtener una vivienda desde un punto económico no podría resultar tan fácil como se nos puede presentar de acuerdo a las ofertas que hay en el mercado. Obtener una vivienda implica una responsabilidad económica para algunos, puesto que necesitan acudir a un préstamo, necesitan acudir a algún tipo de inversión para poder adquirir la vivienda. Esto hace que de pronto la facilidad no sea tan inmediata. Como también tenemos las personas que buscan comprar una vivienda por inversión y por lo cual ellos cuentan con los recursos apropiados para ello. Entonces, dentro de esa diversidad de mercado, ¿cómo podemos entender y comprender cómo se está moviendo y cuáles son las acciones que como vendedores podemos optar? Bueno, en este sentido, entonces, hemos preparado con nuestra masterclass. Permítame, ok, vamos a ver. Darles la idea a ustedes de lo que estamos hablando cuando decimos ventas inmobiliarias y vendedor inmobiliario. ¿Qué papel juega entonces el vendedor en un proceso de ventas inmobiliarias? En este caso, tenemos que entender que vender un bien inmobiliario difiere mucho de vender mercancía, de vender mercadería, de vender abarroterías, de vender otro tipo de productos y servicios. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo un producto eh, el cual es un ideario para la persona que lo va a adquirir. Y como es un ideario para la persona que lo va a adquirir, el vendedor tiene que convertirse en un profesional que está preparado para resolver los problemas de su cliente, vinculados íntimamente con su necesidad y lo que la empresa ofrece en el mercado. Y cuando hablamos de su necesidad del cliente, no estamos visualizando meramente la idea de que necesita una vivienda, que necesita un inmueble, que necesita un bien. Estamos vinculando la idea de necesidad intrínseca, de su necesidad de seguridad, de su necesidad de protección, de su necesidad de inversión. Por lo tanto, esta es una necesidad que, de acuerdo a lo que podemos estudiar según Maslow, es una necesidad a satisfacer que se encuentra
en la cúspide de la pirámide de Maslow. Es decir, es una autorrealización la que el cliente quiere obtener mediante la compra de un bien inmueble. En este caso, podemos decir, bueno, ¿y qué es vender? ¿Qué cualidades debe reunir un vendedor profesional? Pues, para que una venta sea efectiva, debe de aprender a relacionarse con su cliente. Debe de tener esas habilidades que como profesional de las ventas va a poner en juego para poder satisfacer la necesidad de su cliente. Es por ello que entonces cuando hablamos de cualidades de un buen vendedor inmobiliario, tenemos que saber tener habilidades para la comunicación. Y la comunicación no solo es la manera en cómo hablamos, es cómo construimos nuestra oración, cómo construimos nuestra manera de pensar para expresar a nuestro cliente los beneficios que va a lograr al obtener el bien que le estamos ofreciendo. Tenemos que aprender a tener una comunicación asertiva. ¿Cómo vamos a ser asertivos? Bueno, se nos habla de la empatía, que tenemos que ser empáticos con nuestros clientes, que tenemos que saber entender a nuestros clientes. Pero para ser asertivos, tenemos que desplegar una serie de habilidades en la comunicación verbal, la comunicación corporal, la comunicación kinestésica. Son parte del desarrollo que un vendedor inmobiliario debe de aprender a manejar y las podemos considerar como técnicas de venta inmobiliaria. Tener calidad profesional. Esto tiene que ver con la parte integral o de integridad del propio vendedor. Muchos hemos visto cómo algunos vendedores nos quieren vender un producto jactándose de sus habilidades como para envolver al cliente, como para, no sé si decir, engañar al cliente y de pronto sentirse que se salieron con las suyas y que, bueno, el cliente les compró y lo miran como una victoria, mas no saben que posteriormente, cuando el cliente se da cuenta de las argucias no apropiadas, y digo argucias, ¿verdad? Porque sería no ético actuar de esa manera, entonces se van a generar problemas posteriores. Por eso la calidad profesional tiene que ser con integridad, con independencia y con dignidad. Cuando hablamos de dignidad tiene que ver con la personalidad del vendedor y es uno de los puntos que en nuestra masterclass vamos a abordar para que ustedes puedan ver la dimensión de lo que tiene este curso una vez que ya lo tengamos en práctica. El vendedor tiene que tener también conocimiento del producto. Cuando hablo de conocimiento del producto, tenemos que entender que el vendedor inmobiliario tiene que tener conocimientos de ingeniería, arquitectura, finanzas, condiciones económicas del mercado, condiciones del terreno, ¿verdad? Hoy actualmente el país está pasando por una situación de un fenómeno climático que pone al desnudo, por así decirlo, las condiciones vulnerables del terreno, ¿verdad? En todo Honduras. Y es así como aquí en el centro, en el sur, en el norte, en occidente, las condiciones de las ventas inmobiliarias van a crear una situación en donde las compañías inmobiliarias, los vendedores inmobiliarios, van a tener que tener un alto conocimiento del producto que están ofreciendo, de tal manera que cuando le ofrezcan a su cliente una casa, el cliente lo primero que dice, ¿y cómo estamos con las condiciones de riesgo? El suelo es firme, el suelo, ¿qué pasa con esto? Hay inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, apelamos entonces al enunciado anterior con que
el vendedor inmobiliario debe de ser un profesional con integridad, independencia y dignidad. En este caso, entonces, el vendedor inmobiliario debe de capacitarse permanentemente. Tiene que tener un alto nivel de entusiasmo, de motivación y de sentido de superación. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues eso lo vemos cuando como vendedores nos estudiamos a nosotros mismos en nuestros temperamentos, buscando cuáles son nuestras mejores habilidades para negociar. Nuestra masterclass también entonces les va a ofrecer sugerencias de cómo ser un vendedor de éxito. ¿Qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer? En este caso, pues así ligeramente podemos hablar que un vendedor de éxito debe de saber medir su distancia con su cliente. Y si bien es cierto, podemos decir que podríamos estar hablando de distancia social por lo de pandemia, estamos hablando de que debe de darle el tiempo necesario a su cliente para poder analizar la oferta que se le está presentando. No debe, en este caso, una vez que ha ofrecido el producto, estar como, podemos decir, en unas llamadas continuas hacia si el cliente tomó la decisión o no tomó la decisión. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro que se tiene con el cliente se debe de abordar toda esa gama de situaciones, de tal manera que el cliente empiece a incubar completamente la idea de su compra y que la próxima visita sea para obtener una respuesta sobre la plática que se ha tenido para la adquisición de el bien que se le ha ofrecido. Otro de los aspectos que se deben considerar con lo que son las ventas inmobiliarias es cuidar el aspecto personal. En este caso, es bien importante, si bien es cierto, de toda la gama de productos que se vende al mercado, al vendedor se le exige un aspecto personal hasta casi impecable. En el caso de ventas inmobiliarias, tenemos que ser más que eso. Tenemos que siempre cuidar nuestro aspecto personal. Esa es una de las circunstancias que también la abordamos cuando hablamos de la temática de lo que son nuestro carácter y nuestro temperamento. Tenemos que aprender a ser breves. La dinámica de la comunicación en las ventas inmobiliarias exige que vayamos al punto de lo que estamos ofreciendo. ¿Derivado de qué? Derivado entonces de la prospectación que podemos hacer de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ventas inmobiliarias tenemos que tener bien claro el mercado que vamos a abordar. Si bien es cierto, todas las personas necesitan vivienda, todas las personas queremos comprar por inversión, todas las personas queremos comprarle una vivienda a un familiar que está en el extranjero, ¿sí? Pero vamos de vivienda a viviendas. Y esto lo que hace es segmentar el mercado. Por lo tanto, yo tengo que estar claro que de acuerdo al nivel de la vivienda que estoy ofreciendo o en la cual yo estoy enrolado, de esa manera voy a prospectar mis clientes. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy vendiendo una vivienda que tiene un valor de 500,000 empiras, entonces debo de buscar el mercado para 500,000 empiras. No puedo ir a buscar personas que solo pueden comprar una vivienda de 100,000 empiras, porque aunque quieran la vivienda de 500,000 empiras, no me la van a comprar. Si estoy vendiendo una vivienda de 1,500,000 empiras, no puedo ir a buscar un segmento de mercado con ingresos que puedan pagar una vivienda por 500,000 empiras. Ya el mismo precio del inmueble me está diciendo a mí que debo de segmentar mi mercado. Por lo tanto, tengo que ser breve a la hora de abordar una plática con las personas con las que estoy negociando. ¿Por qué? Porque en esa plática yo me voy a dar cuenta a qué segmento pertenece. Y si una vez que yo me doy cuenta que el segmento al cual pertenece esta persona no es para el inmueble que ando vendiendo, con toda la diplomacia, con todo el respeto, debo de cerrar la conversación y no seguir dando más pies. ¿Por qué? Porque cuando
Nosotros ofrecemos una vivienda, y lo dije al principio, lo que estamos ofreciendo son sueños. Y a quien no le gusta tener una vivienda grande, bonita, amplia, con full decoración, a todos. Y si a mí me ofrecieran una de esas, créanme que me voy a embelecer en la vivienda. Pero si no tengo el recurso para comprarla, que voy a terminar diciendo, no, no la puedo comprar. ¿Qué hizo el vendedor en ese momento? Perdió mucho tiempo en un cliente, pudiendo maximizar su tiempo con otro cliente. Por lo tanto, siempre tenemos que ser breves. Cuando estamos tratando con la persona adecuada, también tenemos que aprender a escuchar a esa persona. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo nos está hablando? Para poder entender el tipo de vivienda que requiere. Y es ahí entonces donde nosotros podemos ver qué tipo de cartera tenemos en nuestro proyecto inmobiliario. Si tenemos viviendas de 1 millón, de 1.500.000, 2 millones, 3 millones. Y entonces ahí vamos prospectando a nuestro cliente. Tenemos que ser claros y precisos cuando estamos ofreciendo nuestros productos. Cuando estamos ofreciendo una vivienda, no es una vivienda en sí lo que estamos ofreciendo. Vuelvo y repito, estamos ofreciéndole sueños a las personas, estamos ofreciéndole soluciones a las personas, estamos ofreciéndole inversión a las personas. Por eso nuestra argumentación tiene que ser precisa. ¿Y cómo argumentamos? Vamos a argumentar partiendo de las técnicas de venta que nosotros vayamos a emplear, que también es parte de esta capacitación que vamos a tener en este curso de ventas inmobiliarias. Un vendedor también tiene que ser una persona hábil y tiene que tener esa perspicacia para darse cuenta cómo tratar a su cliente. Y es aquí en donde quiero entrar ya en materia. ¿Y cómo vamos a analizar nosotros en nuestro cliente? ¿Cómo vamos a ver nuestra perspectiva de este curso de ventas inmobiliarias? Pues en nuestra masterclass hoy vamos a hablar de lo que es el análisis transaccional. ¿Y por qué el análisis transaccional? Pues bien, porque el ser humano es una relación en cadena en el cual va haciendo transacciones. Vamos haciendo transacciones para buscar nuestro propio bienestar. Vamos haciendo transacciones para tener un buen empleo. Vamos haciendo transacciones para tener buenas amistades. Vamos haciendo transacciones para tener buenas relaciones a nivel personal, a nivel familiar. Y eso sí es que el análisis transaccional es una técnica y teoría de la psicología individual y social, y que también se puede tornar en un modelo filosófico que nos ayuda entonces a crear un conjunto de técnicas para efectuar cambios positivos observables en la conducta de nosotros como personas. En este caso, vamos a analizar qué tipo de conductas tendríamos que cambiar nosotros como vendedores. Si posteriormente usted quiere hacer cambios en su persona, pues eso ya sería un máximo que usted le puede sacar a este curso. Pero nos vamos a enfrascar básicamente en esos cambios positivos que tenemos que hacer en nuestra conducta como personas para poder realizar ventas inmobiliarias. ¿Y por qué hablamos de un análisis? Porque simple y sencillamente vamos a fragmentar, vamos a dividir, vamos a separar pequeñas porciones de nuestra conducta como personas. ¿Y por qué las llamamos transaccional? Porque vamos a estudiar esos cambios y cómo los vamos a poder a realizar los estímulos para dar respuestas cuando interactuamos con otras personas. ¿Esto qué significa entonces? Significa que el análisis transaccional nos está orientando a que nos preguntemos cómo somos, qué seremos y qué queremos ser. Esto aquí entonces es donde nosotros ya entramos a estudiarnos a nosotros mismos. Fíjense bien, los estoy llevando desde un aspecto general de lo que podría ser un vendedor de ventas inmobiliarias a un proceso personal. ¿Para qué? Para que aprendiéndonos a conocernos a nosotros mismos, podamos utilizarnos nuestras propias fortalezas como personas, como seres humanos, para poder realizar ventas inmobiliarias. En este caso, entonces, el análisis transaccional
sugiere o está orientado a realizar cambios. Y la pregunta sería entonces, ¿qué es un cambio? Pues déjenme decirles que Maxwell toma unas palabras que dijo en cierta ocasión Albert Einstein, que dijo que nadie puede realizar cambios haciendo las mismas cosas. Nadie puede ser un buen vendedor inmobiliario si no estudia el mercado. Nadie puede ser un buen vendedor inmobiliario si no conoce su producto. Nadie puede ser un vendedor inmobiliario si no hace una correcta prospectación. Entonces, para ser un buen vendedor inmobiliario hay que hacer cambios. Hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que conocerse a uno mismo, hay que conocer a las demás personas. Y en este conocer a sí mismo y conocer a los demás, nosotros nos podemos debatir en condiciones existenciales. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los problemas existenciales con que yo pueda vender? Pues déjenme decirle que eso es bien importante. Si el ser humano no está bien consciente de cómo resolver sus problemas existenciales, va siempre a estar patinando, como decimos, ¿verdad? En situaciones complejas y repetitivas de tal manera que nunca va a poder desarrollarse a sí mismo. Y en este caso, tenemos que aprender a comprender, a entender nuestra primera condición o pregunta o situación existencial. ¿Y cuál es la primera? Bueno, lo que yo pienso de mí mismo. Esta es una de las primeras cosas que debemos tener resueltas nosotros como seres humanos. Lo que yo pienso de mí mismo. Y la pregunta es, ¿qué piensa usted de usted mismo? ¿Cómo usted se cataloga a sí mismo? ¿Se cataloga como una persona afable, enojada, gruñona, inteligente, una persona, disculpen la palabra, tonta, engreída o una persona que no se da valor a sí mismo? Tenemos que entonces comenzar por entender de nosotros mismos eso. ¿Qué pienso yo de mí mismo? Eso, ¿hacia dónde me lleva? Entonces me lleva a un empoderamiento de mí mismo. Y esto es alejado de todo aquello que yo falsamente puedo creer de mí mismo. Ojo con eso. Aquí nos vamos a sentar y nos vamos a analizar a nosotros mismos y nos vamos a aterrizar en qué pienso yo de mí mismo. Si soy una persona inteligente, pues debo de creer que soy una persona inteligente y actuar inteligentemente. Si soy una persona que conozco el mercado, pues de esa manera debo de actuar y debo de creer que realmente conozco el mercado. El segundo aspecto está lo que otros piensan de mí. Y esto es bien determinante porque muchas veces, como no tengo muy claro lo que yo pienso de mí mismo, entonces estoy siempre pensando que los demás piensan de mí. Y si los demás piensan de mí que no soy una persona capaz de lograr algo, entonces así voy a andar por la vida. ¿Y qué pasa cuando tengo que enfrentarme a un cliente y no estoy seguro de lo que yo pienso de mí mismo y estoy pensando qué es lo que los demás piensan de mí? Entonces termino haciendo todo lo que los demás quieren que haga. Y eso es un problema para todo ser humano. ¿Por qué? Porque entonces nos elimina como personas, nos elimina como el ser que somos para poder realizar una labor, en este caso, ventas inmobiliarias. Y tercero, lo que yo pienso que los otros piensan de mí. Y esto genera todavía mucho más conflicto, porque es una situación en la cual yo siempre estoy pensando cómo agradar a los demás y en todos los aspectos. En aspectos en los cuales yo podría decir que quiero ser una persona muy servicial, pero soy una persona servicial no porque realmente yo soy servicial, sino que los demás quieren que así sea.
Y como ellos están pensando que yo soy una persona servicial, yo termino siendo servicial, aunque yo no sea así. ¿Y eso deriva en qué? Deriva en servilismo. Y esos son aspectos muy importantes que debemos de tener. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto en las ventas? Pues en ventas inmobiliarias, esto marca una pauta bien importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a encontrar todo tipo de clientes y nos vamos a encontrar también con nuestras propias necesidades. Y si yo tengo un cliente que yo pienso que ya me va a comprar una casa, de pronto yo puedo comportarme con él como el tercer enunciado y voy a terminar haciendo todo lo que él quiera y me voy a convertir tal vez hasta en una persona que voy a practicar hasta el servilismo por lograr que esa persona me compre. Entonces, esto es bien importante que nosotros tengamos muy, muy en cuenta. Esto nos lleva entonces a este punto que en nuestra masterclass vamos a desarrollar así como en términos generales, pero que dentro de la capacitación esto va a implicar hacer test de personalidad, hacer test de comportamiento, que nos diga a nosotros cómo somos. Los factores de nuestra personalidad son bien importantes para poder entender, en primer lugar, a nosotros mismos y también a nuestro cliente. Ahora, ¿por qué aquí estamos hablando de personalidad y de factores de personalidad y no estamos hablando de técnicas de ventas? Porque tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos primeramente. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, cuando ofrecemos una vivienda, estamos ofreciendo sueños, estamos ofreciendo ilusiones, estamos ofreciendo seguridad. Y esas, mis queridos, son relaciones. Esa es una manera de crear vínculos. Esa es una manera de crear ese tipo de relaciones que perduran. En mi experiencia como vendedor inmobiliario y como gerente de ventas que tuve, vendí muchas casas. Casas que andaban en aquel entonces $75,000, $80,000, $100,000, $150,000. Y a esas personas hoy en día yo me las encuentro. Y en su momento que compraron la casa y habitaron la casa, hoy algunos viven en otras residencias mucho mejor, pero cuando compraron esa vivienda, ellos vieron satisfechas todas sus necesidades al respecto. Hoy yo me los encuentro, nos saludamos, ya no con aquella efusividad del momento que se dio, pero hay una relación, ¿verdad? De agrado, de satisfacción. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica esto de nuestra personalidad, porque no fueron 4 paredes y un techo el que se le vendió. Fueron ilusiones, son sueños, realizar vida, formar vida, porque algunos recién casados compraron y ahí consolidaron su matrimonio, procrearon sus hijos, y eso entonces tiene que ver con el desarrollo personal del vendedor. En este caso, hablamos de lo que son el carácter y el temperamento. Y vamos a hablar por el orden que viene en las siguientes diapositivas y hablemos del carácter. ¿Qué es el carácter? Podríamos decir que es lo mismo que es el temperamento, pero aquí estamos cuando agarramos nuestro temperamento y lo guiamos por la inteligencia y la voluntad. Es decir, yo sé cómo es mi temperamento, pero sé que lo puedo cambiar, sé que lo puedo modificar y de esa manera voy formando mi carácter y sé que lo puedo modificar, pero para hacer esa modificación tengo que hacer un trabajo personal. Y es ahí en donde nuestro curso de ventas inmobiliarias les va a ofrecer a ustedes técnicas de cómo utilizar su temperamento de tal manera que puedan formar un carácter para poder tener ese vínculo intrínseco con sus clientes al momento de ofrecerles un bien inmobiliario. Cuando hablamos del
Temperamento es con lo que nosotros nacemos. Es el fruto de la herencia psicosocial que ese no se altera. Es decir, cuando nosotros encontramos una persona que es muy enojada, es muy gritona, decimos, ¿qué carácter? No, no es el carácter, es el temperamento. Formamos el carácter cuando moldeamos nuestro temperamento y lo guiamos y entonces hacemos los cambios. Y ahí sí estamos entonces hablando de carácter. Por lo tanto, el carácter tiene 3 componentes: la emotividad, la actividad y la resonancia. Si el carácter entonces va a depender del temperamento y ambos tienen esa relación, un vendedor tiene que tener un alto grado de emotividad. ¿Y cómo obtenemos la emotividad en este sentido? Es esa forma como nosotros vamos reaccionando a los eventos que se nos van presentando. Es por eso entonces que cuando una persona se altera fácilmente y muestra mucho enojo, es porque algo lo motivó. Una mala mirada, una mala palabra, un mal gesto, cuando usted va en su carro y se le mete otra persona, etcétera, etcétera. Entonces usted manifiesta esa emotividad, pero también están las otras emotividades, ¿verdad? De felicidad, de agrado, de ternura, que cuando usted recibe una palabra de motivación, una palabra de ánimo, un dulce que le regalen, entonces usted muestra su sentimiento. La otra es la actividad. ¿Qué significa esto? Pues que es una persona que, independientemente de cómo estén las circunstancias, en el mundo de las ventas inmobiliarias, siempre está siendo una persona proactiva, siempre está viendo más allá de las cosas, siempre anda bien cargado de energía, siempre anda bien dinámico, no importa si lo saludaron bien, si lo saludaron mal, si lo miraron bonito, si lo miraron feo, él no manifiesta esa emotividad en ese sentido, sino que simple y sencillamente para él es una persona que las cosas funcionan en blanco y negro. Tenemos el otro aspecto de la resonancia, y esto sí es de ponerle mucho cuidado, porque para el vendedor, este es un punto del carácter que se debe de tener bien, bien definido. ¿Por qué? Porque como vendedores, nosotros nos encontramos con ventas buenas y con ventas no realizadas. ¿Y qué pasa cuando en un día miramos, digamos, 5 prospectos y a ningún prospecto le hicimos un cierre? Dependiendo entonces del nivel de emotividad que nosotros vayamos teniendo, si es una emotividad inversa, eso queda sonando en nosotros, en nuestro consciente y en nuestro inconsciente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. De tal manera que al día siguiente que yo me tengo que enfrentar a nuevos clientes, estoy con la idea de que me fue mal ayer y que por tanto hoy podría ser igual. Sin embargo, cuando también la resonancia la voy volviendo experiencias de aprendizaje y mi carácter se mantiene en un carácter de actividad, yo puedo agarrar esas experiencias no positivas que tuve con la visita de un cliente y las transformo en resonancia positiva, de tal manera que esa negatividad que pude tener en la interacción con un cliente, la voy a convertir en una resonancia positiva para obtener beneficios y entonces poder moldear mi carácter y volverme una persona activa en todo el desarrollo de mi desarrollo en ventas inmobiliarias. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque nos ayuda entonces a ser vendedores más profesionales. En nuestro curso vamos a hacer técnicas
para poder manejar tanto nuestra emotividad, nuestra actividad y nuestra resonancia, y cómo las podemos ir modificando a fin de sacarles el mejor provecho. Bien, esto nos lleva entonces a conocernos. Y es aquí donde la psicología social, la psicología general, la psicología clínica, la psicología industrial, nos hablan de que el ser humano hay 4 tipos de temperamento, y está el sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico. Y esto nada tiene que ver con ser enojado, ser feliz, ser triste, estar recordando cosas, o que no nos quede nada, y que inmediatamente ya vamos a explotar. Si me ayudan con el micrófono, por favor, les voy a agradecer. Muy bien. Nosotros tenemos entonces nuestros temperamentos, ¿sí? Y dentro de este proceso de nuestro curso que vamos a obtener de ventas inmobiliarias, vamos a hacer test para saber en cuál de los temperamentos yo estoy ubicado. Ahora, no hay temperamento bueno ni hay temperamento malo. No hay temperamento mejor ni temperamento peor. Los temperamentos como tales son temperamentos. Y el doctor Eric Berne, con su análisis transaccional, hablando de los temperamentos, nos dice que el ser humano tiene la capacidad de manejar los 4 temperamentos. ¿Y por qué es importante en ventas tener un alto conocimiento de nuestros temperamentos? Porque tengo que asumir que estoy, si yo estoy tratando con gente que tienen también sus temperamentos, ¿sí? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Hola, sí, le Okay. escucho. Tengo que asumir que estoy trabajando con personas que también tienen su propio temperamento. Por lo tanto, tengo que aprender a conocer qué temperamento tiene mi cliente. Yo me hago mi estudio de mi temperamento y yo puedo decir, bueno, salí temperamento sanguíneo. Ok, salí temperamento sanguíneo. ¿Y cuál es mi temperamento siguiente asociado al temperamento sanguíneo? Que podría ser melancólico, flemático o colérico. ¿Y cuál es el temperamento con el que menos estoy asociado? Podría ser igual, el colérico, melancólico o flemático. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de los temperamentos en venta? Pues déjenme decirles, estimados, que los temperamentos son la forma en cómo nosotros funcionamos con nosotros mismos y funcionamos con los demás. Por lo tanto, cuando yo me conozco a mí mismo que soy un temperamento sanguíneo y que puedo funcionar con otro temperamento, entonces significa que cuando yo estoy prospectando a mi cliente y yo manejo estas técnicas, yo puedo determinar, mi cliente es un melancólico. Por lo tanto, al conocer estas técnicas, yo voy a tener la habilidad de pasarme de sanguíneo a melancólico y relacionarme con mi cliente melancólico con mi temperamento melancólico. Y esto entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que al conocer yo a mi cliente y yo empezar a actuar como mi cliente es, estoy teniendo un nivel de empatía, y en ventas esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a aprender a conocer la necesidad que mi cliente tiene y cómo me manifiesta esas necesidades. De tal manera que yo le voy a dar respuesta de acuerdo a lo que él piensa, a lo que él desea, a lo que él busca, a lo que él quiere. ¿Por qué? Porque si yo antepongo entonces mi temperamento colérico al temperamento melancólico que él puede tener, vamos a encontrar puntos de choque.
Y como vendedor, lo menos que quiero es entrar en choque con mi cliente. ¿Por qué? Porque mi objetivo es venderle. Mi objetivo es satisfacer sus necesidades. Y por eso es la importancia de nuestro curso en cuanto a lo que son las ventas inmobiliarias, orientados a lo que es el análisis transaccional en función de las relaciones interpersonales que tenemos con nuestros clientes. Pero para que ustedes se lleven una prueba de lo que es trabajar con sus propios temperamentos, miremos 4 aspectos de los cuales nos ayudan a alcanzar madurez personal en función de cómo manejar nuestros temperamentos y poder relacionarnos e interrelacionarnos con los demás. En primer lugar, hay que observarse constantemente hasta en los más mínimos detalles. Usted como persona tiene que observarse cómo funciona. Una vez que usted esté en nuestro curso y haga su test de personalidad en cuanto a sus temperamentos, usted tiene que empezar. Usted va a aprender a autoobservarse y va a decir cuáles son esas fortalezas que tiene y que puede mejorar día a día y cuáles son esas debilidades que tiene que ir eliminando. Puede detectar los defectos y las actitudes negativas que simple y sencillamente no van a hacer que tenga una buena relación con su cliente. Y usted entonces va a tener que desarrollar actitudes positivas para atacar esos defectos y actitudes negativas. Tiene que reconocer las cualidades y virtudes que usted tiene. Por eso al principio hablamos de, tengo que entenderme cómo me valoro a mí mismo. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Quién creo yo que yo soy? Para poder destacar mis virtudes y mis habilidades. Y cuarto, integrarlas, todas esas cualidades que usted ha ido reconociendo, saber cómo superarlas, saber cuáles son las limitaciones que tiene, actuar y vivir conforme a sus propias ideas. Por eso es importante tener resuelto nuestra condición existencial, nuestra manera de pensar de nosotros mismos, estar seguros que lo que los demás van a pensar de nosotros es lo que yo transmito de mí mismo, y que los demás, y que no me voy a estar preocupando porque los demás piensan de mí otra cosa que no sea aquello que yo pienso de mí mismo. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y todo esto qué es? Pues realmente déjeme decir que es una lucha mental existencialista que como vendedores inmobiliarios tenemos que tener resuelta para poder incursionar en este mundo de las ventas. Ahora, todo esto, ¿a dónde lo voy a traer? Pues lo voy a traer a un proceso de venta y negociación cuyo objetivo principal es hacer un cierre. ¿Por qué? Porque el mayor problema que un vendedor, y voy a usar la palabra inexperto, puede utilizar es preocuparse más por el cierre que por atender las necesidades de su cliente. En dar un buen servicio, iniciando por la calidad de persona que se presenta ante un cliente que desea obtener una vivienda. ¿Que los cierres son importantes? Sí, son importantes. ¿Sí? Cuando nosotros entonces entendemos cómo se va desarrollando nuestro cliente, cuando nosotros le damos la importancia que nuestro cliente tiene, partiendo ya de los conocimientos que tenemos de cómo manejar nuestro carácter y nuestro temperamento, entonces podemos tener la habilidad de conocer también el carácter y el temperamento de nuestro cliente para conducirlo a un proceso de venta. Porque vuelvo y repito, no estamos vendiendo una casa, estamos vendiendo sueños e ilusiones. Por lo tanto, entonces, tenemos que aprender a saber cómo son nuestros compradores. Hay compradores impulsivos, hay compradores que son lentos para decidirse, hay compradores que son muy temperamentales, que son enojados. Entonces, cuando yo encuentro un comprador con ese tipo de características, es ahí entonces donde yo aplico
todas estas técnicas para poder ejercer mi trabajo. Ahora, todo esto entonces me va a llevar a desenvolverme dentro de las técnicas avanzadas en ventas inmobiliarias. Y en nuestro curso vamos a hablar también de lo que es la preventa. En ventas inmobiliarias es bien importante tener preventa de nuestros artículos, porque recuerden que no andamos vendiendo cualquier cosa. Andamos vendiendo un bien inmobiliario y por lo tanto la preventa tiene que ver con la prospectación de mercado. ¿Y qué es la preventa? La preventa, pues comprende un conocimiento del producto, servicio, tenemos que analizar la competencia, conocer la zona donde está ubicado nuestro proyecto, nuestro bien inmobiliario. ¿Por qué? Porque cuando andamos haciendo nuestra prospectación y encontramos nichos de mercado o personas interesadas, es ahí donde tenemos nuestro primer encuentro. ¿Y qué estamos vendiendo? La idea. Le estamos hablando de un lugar, de una casa, de un proyecto que él ni siquiera ha visto. Y si se lo mostramos, se lo podemos mostrar en fotografías, en revistas, en panfletos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener todas estas armas a disposición para poder entrar en un primer contacto de lo que es una preventa, que es el inicio de la prospectación. Pero vuelvo y repito, el primer contacto que tenemos con la persona, con nuestro cliente, no es mostrándole el producto, es con su propia personalidad. Y por eso la importancia de lo que hemos hablado anteriormente. Esto nos ubica entonces ya en la venta en sí. La venta es un proceso tan intrínseco cuando de ventas inmobiliarias se trata. ¿Por qué? Porque la persona que está comprando un bien inmobiliario entra también en un proceso de razonamiento. Y dentro del proceso de razonamiento también entra la duda. Entra que si estoy preparado, que si no estoy preparado, entran temores de condiciones económicas cambiantes. Por lo tanto, entonces, si la venta depende en gran medida de cómo se realizó la preventa, hay que entender que en esta etapa ya es un contacto más directo con el cliente. Porque la preventa solo puede ser una entrevista preliminar. Pero cuando ya obtenemos una cita para la venta, es aquí entonces donde nosotros tenemos que estar claros con el tipo de entrevista que vamos a tener con nuestro cliente. Es donde nosotros tenemos que hacer una captación de la atención de nuestro cliente. Es donde tenemos que visualizar qué necesidad de vivienda tiene nuestro cliente y qué solución le vamos a ofrecer. En este caso podemos contar de muchas técnicas avanzadas y de las cuales un vendedor profesional en ventas inmobiliarias debe de tener bien claro cómo está su nivel de motivación. La motivación, entonces, constituye una de las razones fundamentales que impulsa la compra. Y también es una de las razones fundamentales con las cuales trabaja el vendedor inmobiliario para llevar a su cliente a un cierre seguro. ¿Por qué? Porque la motivación en sí no solo es eso, no solo ese nivel emocional que nos puede producir la adrenalina. La satisfacción, estamos hablando de satisfacer necesidades. Y en este caso, la compra de una vivienda, si bien es cierto, satisface la necesidad de la autorrealización, de acuerdo a la pirámide de Maslow, también nos ayuda a satisfacer una necesidad de seguridad. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar también este tipo de conocimientos para poder satisfacer los deseos de nuestros clientes, para que él se sienta que le estamos ofreciendo un lugar de comodidad, un lugar donde él va a recrearse con su familia. Por eso es importante conocer
cómo funcionan nuestros clientes desde el punto de vista temperamental. Nuestras técnicas de venta en el caso de las actividades inmobiliarias tienen que ser directo, indirecto, alternativo, previsible, referido, un cierre de resumen, un cierre de estímulo. Y todas estas técnicas las vamos a desarrollar dentro de nuestro curso, ¿sí? Pero para tener una idea de lo que vamos a hacer es, ¿cómo sé cuándo hacer un cierre directo, indirecto, alternativo, previsible, referido, resumen o estímulo? Cuando he aplicado mi correcta técnica de prospectación. Ahí me doy cuenta con qué tipo de cliente estoy tratando. Si estoy tratando con un cliente que me dice, quiero comprar una vivienda como inversión, créanme que ese básicamente es un cierre directo. Ahí usted, como dicen, solo va a tener que saber tocar las teclas correspondientes e ir al mandado para hacer un cierre. Y con ese lo dejo para que veamos lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? El cierre, el tan anhelado cierre. Es aquel donde ya veo que mi cliente firma, ¿sí? Firma mi contrato de compraventa. Pero entonces ahí debo de tener esa habilidad para saber cuándo mi cliente está listo para hacer el cierre. ¿Y cuándo mi cliente va a estar listo? Pues me voy a dar cuenta cuando mi cliente esté listo de acuerdo al estudio que yo he hecho de él como persona, como ser humano. A darme cuenta cómo he evaluado sus necesidades y cómo puedo satisfacerlas con el producto que le ofrezco. Es por eso entonces que tengo que tener esa evaluación del cliente, ese conocimiento de sus necesidades y venderle el beneficio que busque la satisfacción de las necesidades de él. Y en ese momento es cuando yo detecto el momento apropiado para aplicarle el cierre que voy a hacer, ya sea el directo, el indirecto, el referido y todos los que vimos anteriormente. Ahora, esto llegó hasta ahí, ya le cerré, ya le vendí y ya todo está muy bien, gracias. No. Viene el otro aspecto de la postventa. ¿Y qué es la postventa? Pues este es el último paso que es necesario si el vendedor desea, y que debe de ser así, asegurarse de la satisfacción total de su cliente. Y es cuando, una vez realizada la venta, el vendedor debe de darse cuenta del nivel de satisfacción que su cliente ha tenido o ha adquirido o cómo se siente él al haber adquirido el bien inmobiliario. Así que para poder saber más entonces de lo que son las ventas inmobiliarias, pues los motivo a que se inscriban en el curso que vamos a iniciar la próxima semana, de lo que son cursos de ventas inmobiliarias, y podamos entender y podamos comprender cómo funciona todo esto del carácter, del temperamento, de los procesos de la venta, del cierre de venta, para tener una mayor efectividad en los procesos que son las ventas inmobiliarias. Así que los reto a que se inscriban en el curso, a que motiven a sus conocidos, a sus amigos, a personas que están en el mundo de las ventas, para que puedan realizar, ¿verdad? Esta capacitación y prepararse más para el mundo de las ventas inmobiliarias. Así que por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias y quedan con el licenciado Juan Carlos. Gracias, estimado. Bueno, interesante la propuesta. Creo que alguien que tenga interés en las ventas o que le beneficien las ventas, creo que le ha picado un poquito, ¿no? Yo no me puedo decir que soy muy bueno en las ventas, pero
sí me llamó la atención muchos de los detalles y creo que ahora entiendo por qué a veces he fallado con algunos cierres de ventas. Así que no sé a ustedes, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Y bueno, la invitación queda ahí abierta para que puedan inscribirse en este curso de ventas inmobiliarias específicamente, conocer más sobre el tema y les esperamos pues para que puedan ser parte de este grupo de formación que está propuesto para la próxima semana, para iniciar la próxima semana. Pero como digo, necesitamos completar ese grupo de 20 personas mínimo. Si lo tenemos a finales de esta semana, pues arrancamos. Esperemos que así sea. Y si no, pues podemos proponer una fecha posterior, pero la idea es, la propuesta es arrancar la siguiente semana. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá. Podemos evacuarla. Buenas noches. ¿Qué costo tiene Buenas la noches, Cortina. capacitación? ¿Perdone? ¿Qué costo tiene la capacitación? Mire, la capacitación son 20 horas de lunes a viernes y